Una llave ordinaria, como la que traes hoy en tu bolsa, cambió el curso de la historia. Porque esa noche la persona que la tenía no estaba en el barco, y por eso murieron 1500 personas. Hoy estoy en Tennessee, a miles de kilómetros del mar, pero te voy a mostrar todo lo que el Museo del Titanic guarda y lo que la película de Hollywood nunca nos contó. Pigeon Forge, Tennessee. En medio de las Smoky Mountains está el museo más grande dedicado al Titanic. El edificio está construido a la mitad de escala real de lo que era el barco. Cuando entras te dan una tarjeta de abordaje con el nombre de un pasajero real. Al final del recorrido descubres si esa persona sobrevivió o no. Ya eso te pone el corazón en la garganta desde el minuto 1. Lo primero que te explica el museo y que cambia todo como ves la historia es que el Titanic no salió lleno desde un solo lugar. Hizo paradas y estas paradas definen quién estaba a bordo y con qué sueño. 10 de abril de 1912, Southampton, Inglaterra. El barco más grande jamás construido zarpa por primera vez. Pero ese mismo día para en Cherbourg, Francia, y al día siguiente en Queenstown, Irlanda. En cada parada sube gente nueva, gente distinta, con vidas distintas. En Queenstown suben casi todos inmigrantes irlandeses, personas que apostaron todo a ese pasaje de tercera clase, que llevaban años ahorrando. El 75% de los pasajeros de tercera clase murió. Sus camarotes estaban en la parte más baja del barco, lejos de los botes salvavidas. Muchos no hablaban inglés y no entendían las instrucciones, y varios se encontraron con las puertas cerradas cuando empezó la evacuación. Los que menos tenían, los que más necesitaban llegar, fueron los que menos oportunidades tuvieron de escapar. Aquí hay un dato que muy pocas personas conocen. El propio Capitán Smith tenía un perro, un regalo de un magnate para su hija. Ben pasó una noche a bordo del Titanic y antes de zarpar fue llevado de regreso a casa justo antes de que el barco partiera. El perro tuvo más suerte que su propio dueño. Otro de los protagonistas, Thomas Andrew, el arquitecto del Titanic, el que diseñó cada tuerca, cada pasillo, cada compartimento de este barco, viajaba a bordo en el viaje inaugural. Cuando el barco chocó con el iceberg, fue Andrew quien bajó a inspeccionar el daño, subió al puente y le dijo al capitán la verdad que nadie quería escuchar. El barco se hundiría en menos de 2 horas. Violet Jessop era azafata y enfermera, sobrevivió al hundimiento del Titanic, pero también sobrevivió al hundimiento del Britannic, el barco hermano del Titanic. 2 barcos, 2 naufragios, una misma mujer. El universo claramente tenía otros planes para ella. Hay algo de lo que nadie habla cuando habla del Titanic. Había una cocina kosher dedicada a 69 pasajeros judíos, en su mayoría refugiados del este de Europa. La cocina estaba en la parte trasera del barco, la que se partió y colapsó completamente al tocar el fondo del océano. Por eso nunca se ha recuperado ningún utensilio, ningún plato, nada. Los músicos del barco nunca dejaron de tocar, siguieron tocando durante 2 horas y media después del impacto para calmar a los pasajeros mientras el barco se hundía. Ninguno sobrevivió. Y gracias a ese hombre que ves ahí pudimos saber que todas las fotos que existen en el museo fueron de las personas que se bajaron justo antes del hundimiento. Para nosotros fue un alivio porque la verdad que no sabíamos cómo se habían colectado toda esa documentación si el barco se había hundido.
Aquí puedes ver un camarote de segunda clase, pero luego viene lo más impactante. La escalera de la primera clase, la que aparece en la película de Cameron. En el museo puedes verla de cerca, tocarla y se siente exactamente como te imaginas, como si pertenecieras a otro mundo. Los pasajeros de primera clase pagaban el equivalente de $100,000 actuales por el viaje. Tenían su propio gimnasio, piscina, restaurantes gourmet y una perrera con calefacción. Sí, incluso los perros de los ricos viajaban en 5 estrellas. Pero ni ese dinero, ni esa escalera, ni ese apellido les garantizó nada. Y ahora te voy a mostrar por qué. Porque ni siquiera John Jacob Astor, que era el pasajero más rico del barco, pudo salvarse. Su cuerpo fue recuperado del Atlántico con $2,440 en efectivo, el equivalente a $74,000 hoy. Ni el dinero más grande del mundo lo salvó esa noche. Volvemos a la llave del principio. Los vigías del barco tenían su puesto en lo más alto del mástil y esa noche no tenían binoculares porque estaba en un casillero cerrado del que nadie tenía la llave. ¿Por qué no la tenían? Porque el segundo oficial fue reemplazado en el último minuto antes de zarpar y se fue con ella sin darse cuenta. Esa llave apareció décadas después, en el 2010, y se subastó por más de $130,000, una llave que pudo haber salvado 1,500 vidas. Cuando por fin vieron el iceberg, el capitán y la tripulación tenían solamente 37 segundos para reaccionar. En este cuarto puedes sentir cómo estaba el clima ese día. El agua 28 Fahrenheit, súper fría, y ahí es donde te das cuenta por qué casi nadie que llegaba al agua sobrevivía. Después del impacto tardaron 60 minutos en lanzar el primer bote salvavidas, 60 minutos, y el hundimiento completo duró 2 horas y 40. Y aquí otro dato curioso, el Titanic podía llevar 64 botes salvavidas, pero solo llevaba 20 porque se pensó que era demasiado equipaje para un barco indestructible. Y esta sala tiene una de las experiencias más impactantes del museo, el piso inclinado que simula cómo quedó el barco justo antes de partirse en dos. Caminar sobre él, aunque sea unos grados, te da vértigo. Imagínate ahora hacerlo de noche en el Atlántico y con agua helada subiendo. Y pensar que esas personas aguantaron horas. Pero hay algo mucho peor. Los botes que sí existían no se llenaron a su máxima capacidad. Si todos hubiesen salido llenos, se habrían salvado entre 300 y 400 personas más. Personas muriendo con botes disponibles. En esta sala los niños pueden jugar a ser el capitán del barco y te dan exactamente los 37 segundos que tuvieron ellos para ver si tú no chocabas con el iceberg, pero es completamente imposible. ¿Qué fue?
donde me di cuenta que la niña de mi tarjeta, Katherine Johnson, que tenía 7 años, no pudo sobrevivir. Viajaba en tercera clase con su familia completa, 10 personas. Iban a New York a empezar una vida nueva, ninguno llegó y ningún cuerpo fue recuperado. Y después de todas estas emociones pensábamos que ya el recorrido se iba a acabar, pero no, nos encontramos con que el museo de Pigeon Forge exhibe la réplica del Lego más grande del mundo del Titanic, 56,000 piezas, 8 metros de largo, construida completamente a escala, y lo hizo un niño islandés que tenía 10 años cuando la terminó. Un niño con autismo que cuando comenzó a trabajar en el barco apenas podía comunicarse con otros. Hoy da entrevistas y presentaciones por todo el mundo. Le tomó 700 horas en 11 meses construirlo, con ayuda de su mamá y su abuelo. Si quieres saber más sobre este viaje y sobre Tennessee, síguenos en Vida en Ruta porque el próximo viaje te va a encantar.